Les voy a contar muy rápidamente que el año pasado quisimos traer a Emiliano Ruiz Parra, pero como es periodista de investigación, entonces necio él, quién sabe dónde andaba y no había manera de que coincidieran las fechas de la universidad y de la feria de la universidad. Sin embargo, pues insistimos, así como él es persistente en su trabajo, insistimos, y yo les quiero pedir que le demos un aplauso a este hombre que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí, Emiliano Ruiz Parra. Gracias, Emiliano. Y es posible que algunas personas que están aquí lo recuerden. Pavel Granados ya nos acompañó aquí en San Luis, ya vino a presentar uno de sus libros, pero sobre todo vino a presentar el espectáculo de Mi novia la tristeza. Este hombre es un experto en el tema de la música, es un investigador notablemente acucioso, ejerce el periodismo, hace ensayo, ha publicado artículos sobre literatura y cultura popular en distintos medios de todo el país, realizó la antología sobre el poeta Salvador Díaz Mirón, que en 2004 publicó Océano, y bueno, y ha colaborado como reseñista, dictaminador de arte, literatura, como editor, y les puedo decir muchas cosas más de él, pero lo más importante es que Pavel Granados está aquí como parte de este proyecto de Ovejas Negras y será él quien presente la obra. Gracias por estar aquí, Pavel. Gracias. Gracias, Pati. Buenas tardes, gracias a ustedes, pero sobre todo, Emiliano, gracias que me invitas. Bueno, la idea es que primero platiques un poquito de tu libro. Tú vas a hablar, te voy a preguntar cosas, pero sobre todo también que pues, las personas que están aquí con nosotros nos pregunten o bueno, comenten acerca de este tema, que es un tema pues muy controvertido, espero que sea muy controvertido. Primero quiero decir que conocí a Emiliano hace muchísimo tiempo y desde que lo conozco lo he admirado siempre porque es mi amigo más informado, es el único que yo conozco que se sabe los nombres de todos los diputados de todos los estados, se sabe el gabinete completo, se sabe los nombres de los gobernadores y de los candidatos que perdieron las elecciones también, y por eso siempre que tengo dudas políticas siempre le hablo a Emiliano. Todavía más difícil se me hace que se sabe de diputados de otros tiempos, y ahora además de los obispos, arzobispos y bueno, de las ovejas negras. Yo primero quiero decir antes que todo que Emiliano es parte de una familia además muy inteligente. Su mamá es una, pues, no sé, trabajadora siempre por la izquierda, gran amiga, Carmen. Su papá es uno de los grandes analistas trotskistas de México y su hermano también es un joven, muy joven, ahora analista también político que vive en París, y Emiliano ha destacado entre ellos, pues además no solo por todo esto, sino por escribir muy bien, y ha hecho una obra que yo creo cada vez más que va a dejar testimonio de lo que estamos viviendo hoy, porque Emiliano lo ha hecho pues, de manera muy constante y de manera además muy crítica. Y entre los muchos temas, no nada más está el tema de las ovejas negras, es decir, de la Iglesia Católica, sino un tema que tiene mucho que ver y que creo yo es importantísimo, porque cuando en el futuro nos llamen a rendir cuentas de nuestro tiempo, yo creo que vamos a ser culpables por omisión de lo que está pasando con los migrantes centroamericanos en México. Es un tema temible, es un tema, bueno, yo creo que las palabras le quedan chicas a decir la magnitud de lo que es el tema de la migración centroamericana por nuestro país, es decir, personas que van a trabajar a Estados Unidos y que además de que van a trabajar para hacer más rico a los estadounidenses, ese es su delito, ese es su crimen, y bueno, no tienen otro crimen más que ese. Y Emiliano también lo ha reseñado, pero lo ha reseñado desde varios puntos de vista, porque las personas que menciona aquí han tenido esa relación con la migración
hombres pues que son así en un estricto sentido, pues sí religioso, mártires, pero también civilmente son pues luchadores para pues para las, no sé, para las mínimas condiciones de los pues casi compatriotas centroamericanos que están aquí en México. Bueno, es en ese sentido Emiliano una de las voces pues críticas que están surgiendo, bueno, que ya lleva años trabajando, pero cada vez creo yo más, con más justicia se le está reconociendo. Ahora, Emiliano, ya les dije, pues es de una familia de izquierda, y yo no sé si sus familiares, yo mismo, cuando yo lo conocí todavía no tenía así particular aprecio por el tema de la iglesia, pero yo creo que no hubiera sido de otro modo si Emiliano no trabaja en el periódico Reforma, en la fuente de asuntos, ¿cómo se llama? Religiosos, en donde se enteró, bueno, yo creo que ya lo sabíamos, pero Emiliano documentó muy bien las iglesias que hacen unos negocios tremendos como Pare de Sufrir. Emiliano se infiltró como feligrés de Pare de Sufrir para ir a ver cómo estafaban a la gente los sacerdotes, no, que son ministros sus pastores de Pare de Sufrir, y desde ahí ha trazado el mapa complejísimo de la iglesia en México, porque creo yo que los dos compartimos pues la idea de que la iglesia es una institución. Nosotros ateos pensamos que la iglesia es una institución que está de más. Sin embargo, bueno, que dijimos, bueno, filosóficamente creo que los dos decimos, bueno, pues Dios para nosotros no sabemos ni qué es ni nada. Sin embargo, es una fuerza histórica actuante, real, que tiene una misión histórica que existe y que tenemos nosotros como pensadores que asimilar y a la cual hay que contestarle. Porque ¿qué hay que pensar nosotros de la iglesia? ¿Qué pensamos nosotros, bueno, dos escritores ateos que pensamos que no, pues que no debería existir una iglesia? ¿Qué pensamos nosotros frente a una fuerza que existe, pero que tampoco tenemos que ver de una manera simplista? Porque si existe la iglesia, si existe una forma de pensar que la sostiene, no deberíamos ser nosotros para nada unidimensionales, porque pues la iglesia, viéndola bien como la ve Emiliano aquí, es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, en el caso de los migrantes centroamericanos, de nuevo este tema que Emiliano trata aquí, trata en otros textos, vemos nosotros que es tal la crueldad que tienen pues con los tratantes, que los secuestran, los hacen casi por diversión sufrir unas torturas terribles. Vemos que los partidos políticos no nada más no están al margen de eso, no nada más están omitiendo una solución o algo que pueda mejorar las condiciones de la migración, sino que por el contrario los partidos políticos y los funcionarios de gobierno son cómplices de lo que está pasando en nuestro país, y quizás sean ellos quienes los entregan a las bandas que trafican con los migrantes. Bueno, los partidos políticos, en una terrible omisión, le han dejado este lugar, y curiosamente quien ha estado ahí han sido pues sacerdotes como el padre Solalinde, pues no sé, y el padre Pantoja, que yo creo que se han jugado la vida de una manera valiente y como ningún otro como casi ningún mexicano lo ha hecho, ¿no? Es una especie de punto ciego en nuestra forma de concebir México, que creo que es la que tiene que cambiar, y es ahí donde está la iglesia también. Entonces les llama Emiliano ovejas negras a estas personas que son pues las que se confrontan contra el poder eclesiástico. Curiosamente, en esta idea que tiene Emiliano, las ovejas blancas serían el padre Maciel, el cardenal Rivera, el cardenal Sandoval Íñiguez. Esos son las ovejas blancas. Onésimo, el padre Onésimo que roba cuadros, esos son las ovejas blancas. Las negras son estas. Las negras son como el prietito en el arroz, los que se juegan la vida por los pobres, ¿no?
hay personajes, bueno, empieza Emiliano con Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, al que le decía a Margarita Michelena el obispón rojo, porque lo odiaba y no lo quería nada, un hombre que además mezclaba el marxismo con el pensamiento teológico, lo cual es una mezcla, pues no sé si explosiva, pero sobre lo cual también me gustaría que Emiliano ahorita nos dijera algo, porque curiosamente sí hay algo entre el comunismo y la religión que une, quién sabe por qué, pero si pensamos que José Revueltas se inició leyendo vidas de santos, porque él quería ser santo antes de ser el comunista que fue, pero siendo comunista fue el gran mártir de la izquierda, el gran mártir del movimiento del 68, algo hay que une ese pensamiento pues religioso con el pensamiento crítico, porque también nos tenemos que preguntar qué pensar de la iglesia. ¿Debe haber el pensamiento crítico adentro de la iglesia o solamente pues el voto de obediencia que hay? Por otra parte, bueno, hablar de la iglesia sería decir qué pensamos de la iglesia en México, cómo manejar el tema de la iglesia en México. Bueno, además el tema de la iglesia en el mundo. Emiliano ha escrito perfiles de los papas, así que no nada más sabe de la iglesia de aquí, sino de la iglesia de Europa. Y pensar también, porque gracias a Emiliano leí yo a Hans Küng, el que es teólogo, ¿verdad? Alemán, tan enemigo de Ratzinger, del papa que está ahorita, ¿cómo se dice? Retirado, jubilado, no sé. Hans Küng, en el libro sobre la Iglesia Católica, nos explica que desde el siglo V, más que un proyecto espiritual, la Iglesia ha seguido un proyecto imperialista, ¿no? Un proyecto de dominio, desde el dominio político por encima del dominio espiritual, ¿no? Y esa crítica, pues creo que tiene que llegar a hacerse también, es decir, no aceptar la Iglesia tal cual, sino pensar que adentro de esta iglesia que supuestamente nada más se ocupa de las almas, hay un proyecto político imperial medieval que tiene ya 15 siglos y se ha ajustado a los nuevos tiempos. Bueno, los personajes que están aquí son, bueno, de verdad conmovedores casi todos. Ahorita les digo, mi casi es uno que no me gusta que esté aquí, porque está Méndez Arceo, está el padre Pedro Pantoja, tuve la suerte de cenar yo con el padre Solalinde, y se me hizo un hombre de verdad conmovedor, muy a su modo, pero conmovedor, porque apenas se sienta uno con él y a uno lo quiere convertir al cristianismo, pero es un hombre admirable como pocos, de una lucidez, pero sobre todo de una entereza moral que creo yo que pues casi lo ciega a uno, ¿no? A mí se me hace un hombre admirable, pero está el tema, y creo que es un tema que divide, y no, yo creo que el propio Emiliano ha tenido una historia con este tema, que es el tema de Javier Sicilia. Javier Sicilia, pues yo creo que se disfrazó de oveja y entró a este libro un poco disfrazado, porque no es alguien de la jerarquía eclesiástica y sin embargo está aquí. Yo tengo una postura personalmente muy crítica frente a Javier Sicilia. Pienso, bueno, Emiliano, creo que es sobre el tema que más hemos platicado, porque ha sido el más constante, ¿no? Un tema que además, bueno, ha sido constante, pero por otra parte se ha hecho un tema casi extinto en la discusión de ahora, porque creo yo que Sicilia se encargó de extinguir más o menos la fuerza política que fue tomando, pues, ¿qué año fue? 3 años exactamente, ¿verdad? Hace unos días estuvo diciendo que la iglesia debe hacer misas en Cuernavaca para concientizar a la gente sobre la violencia, pero particularmente pienso que Javier Sicilia pues es un poco el personaje incómodo en el catálogo de las ovejas negras. Creo que había sido un personaje, un analista político más bien de derecha y más bien gris, que tomó una postura, es que es terrible decirlo, pero pienso que el poder político que tuvo, que bueno, esa actuación genuina, se puede decir,
terminó siendo depositada a los pies de Felipe Calderón como un tema para Felipe Calderón, y siempre se decía, bueno, es que Javier Sicilia es un poeta, escuchémoslo hablar como poeta, pero no, es un poeta que decidió ser político, y pienso yo que se tiene que ser juzgado en términos, al hablar de él, en términos políticos. En fin, bueno, es una posición mía. Sin embargo, lo que me gustaría preguntarle, Emiliano, es cuál es tu posición actual ahorita con respecto a él, pero también cuál es la moraleja que tú sacas del movimiento por la paz, una vez que pues yo creo que ahora ha quedado casi como un movimiento, como un grupo testimonial. Bueno, estas son las ovejas negras, son los opuestos, ¿no? Sin embargo, bueno, les decía yo que están las que son las ovejas blancas. Yo no sé si tú has pensado escribir sobre la parte bonita de la iglesia, o sea, las ovejas blancas, porque hasta qué punto necesitamos, Emiliano, tener un retrato de la actuación política y saber hasta dónde se extienden pues los brazos de la iglesia, y necesitamos saber cuál es el papel político actual una vez que la iglesia pues se ha convertido en un actor político, pues ya no enmascarado como lo había sido antiguamente, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene la Iglesia Católica? ¿Cómo se debe dialogar intelectualmente con la Iglesia Católica? Políticamente, ¿cuáles son los vínculos? Bueno, eso me gustaría saber tú qué piensas, Emiliano, porque fue ciertamente para mí un tema pues difícil, ¿no? Yo nunca sé, es más, no sé ni cómo referirme a un padre, si le tengo que decir padre, o si le tengo que decir señor, o si lo tengo que besar la mano, qué tengo que hacer frente a un sacerdote, si me tengo que hincar o si qué me permite, si de verdad hemos retrocedido mucho tiempo en nuestra relación con la iglesia hasta antes de Juárez, o si tú crees que es necesaria esa actuación de la iglesia. Bueno, yo no quiero tomar mucho tiempo, entonces mejor yo te hice varias preguntas y ahorita te hago más. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de presentar un libro aquí en San Luis Potosí. Estoy muy agradecido con Pavel Granados que haya venido desde la Ciudad de México a hacerme el favor de presentar el libro. Pavel es el autor de una biografía de Agustín Lara, junto con Guadalupe Loaesa. Es el autor de una antología histórica de la poesía mexicana que lleva publicada apenas la primera década. Dejó de hacer un programa de radio el día de hoy, lo cual también valoro mucho. Le agradezco mucho a la universidad que me haya invitado a estar aquí en la feria, y pues sobre todo les agradezco a ustedes que el domingo a las 6 de la tarde pues hayan hecho favor de venir a conversar con nosotros. Yo voy a contestar las preguntas de Pavel. Nada más me gustaría agregar algunas cosas. Decir, por ejemplo, que Ovejas Negras podría parecer que es un libro contra la iglesia. De hecho, me acuerdo que invité a un obispo de la jerarquía tradicional, de los que estarían del lado de las ovejas blancas, a la presentación del libro, y me contestó con un correo electrónico diciéndome: no voy a poder ir porque pues, tengo ese día cosas que hacer, pero voy a orar mucho para que las ovejas negras de tu libro y tú vuelvan al redil de la Iglesia Católica. Y lo que yo le contestaba a este obispo es que yo creo que al contrario, que lo que mi libro, si se lee sin ese prejuicio, en mucho hay un elogio de personas que, formadas por la Iglesia Católica, se han convertido en algunas de los hombres y mujeres más valientes de México, ¿no? Porque lo real es que la mayoría de la gente que está aquí y de muchas otras ovejas negras que no están en este libro, porque pues México da para 2 o 3 libros más como este, sí se juegan en realidad la vida cada día. O sea, abrir un albergue para migrantes en Ixtepec, en Saltillo, en Veracruz, implica enfrentarse
a mafias de secuestro que han hecho del secuestro un negocio multimillonario y que además están asociadas con las policías municipales, estatales, federales y en ocasiones, si le creemos a Alejandro Solalinde, por ejemplo, hasta con los gobernadores de algunos estados. Entonces, el hecho de plantarse enfrente de estas mafias sin mayor protección que sus propias convicciones requiere una valentía que yo admiré y admiro mucho, y que pues por eso me pareció que era importante retratar sus historias. Una de las cosas que yo quería encontrar o que yo fui encontrando en el momento de investigar estos personajes es una doble disidencia, por eso es que creo que son auténticamente ovejas negras casi todas, en efecto hay casos muy discutibles, pero una doble disidencia frente al gobierno mexicano y frente a la Iglesia Católica. Es decir, su defensa de los derechos humanos no es solamente plantarse frente a una situación que está victimizando, que las mafias están victimizando a los transmigrantes, a las víctimas de la guerra, sino también es decirle a su propia madre, a la Iglesia, no podemos predicar una cosa y hacer otra. Y dan casi todos ellos una lectura muy concreta, una interpretación muy concreta de en lo que la Iglesia debería de parecerse más a sus fundadores y en lo particular, según esta versión, a su fundador, ¿no? Que es tener otra actitud frente a las mujeres, hacia las mujeres. Para ellos es inaceptable que a estas alturas las mujeres sean privadas de la posibilidad de tener un papel en el gobierno de la Iglesia, como actualmente ocurre, que sean privadas de representar a Jesús en el altar y en el confesionario, o sea, que estén vetadas al ministerio ordenado. Les parece que no puede ser posible que se siga discriminando a los hombres casados, que no se les permita ordenarse como sacerdotes, que a los divorciados no se les niegue el sacramento. Y hay un punto interesante que tocó Pavel que me interesa abordar, que es esta difícil encuentro entre cristianismo y comunismo o marxismo, digamos, ¿no? Porque Sergio Méndez Arceo, que es el personaje que abre el libro, en efecto, él decía, yo soy marxista en todos los aspectos, menos en la negación de la existencia de Dios, ¿no? Lo cual, bueno, está difícil, pero vamos a concederle que él podía conciliar ambas cosas. Y a partir de esa tendencia de la teología de liberación de los años 70 y 80, se criticó a ese sector de la Iglesia como un sector que no era propiamente cristiano, sino que había adoptado otra ideología. Lo que en esta búsqueda yo me encontré, y eso me parece muy valioso, cuando menos muy valioso para alguien como yo que llegó a verlo desde la distancia y que me interesa compartirlo, es cómo la raíz, el origen de la disidencia religiosa de este sector es el cristianismo mismo. Lo que ellos dicen es, vamos a ver el fundador de esta religión o de esta iglesia, que fue un hombre allá en la Palestina de hace 2000 años, un hombre analfabeta, un obrero, hijo de campesinos, obrero que a lo que se dedicaba era a arreglar casas. Esto de que era carpintero, digamos que es una idealización que se ha ido haciendo con los siglos. En realidad, a lo que se dedicaba Jesús era a reparar casas, a pulir piedras. Vivía en un pueblo muy pequeñito, Nazaret, si acaso tendría unos 400 habitantes, por lo tanto tenía que estar itinerando en diferentes pueblos de la zona para poder buscar un trabajo. Entonces decían, lo que dicen estos personajes es, ¿qué hizo este hombre? Formó una comunidad en donde estaban los extranjeros, en donde estaban las prostitutas,
en donde estaban los recaudadores de impuestos, que eran el sector más abajo de la sociedad porque eran despreciados por la gente por razones obvias, porque en aquella época estaban sometidos el pueblo judío de la época a tres sangrías, ¿no? La sangría al imperio romano, la sangría al gobierno judío prorromano del tetrarca Herodes y la sangría del diezmo para la sinagoga. Entonces eran campesinos muy pobres que de repente pues eran tres sablazos, ¿no? Entonces el recaudador de impuestos era alguien que en muchas ocasiones iba forzado a recaudar impuestos a cambio de manutención, entonces era despreciado por la comunidad. ¿Quién más? Los niños, ¿no? Es el primero que dice, a ver, dejen que los niños se acerquen a mí, los niños son algo más que gallinitas de corral, ¿no? Los enfermos de la piel, esto de los leprosos es una traducción que también se fue adaptando con los siglos. En realidad no había lepra en aquella época, pero sí había distintas enfermedades de la piel que eran consideradas no solamente un problema físico, sino un problema espiritual y social, es decir, el que tenía una enfermedad en la piel tenía alguna maldición. Entonces los obligaban a que trajeran una campanita colgada del cuello, como las vacas en Suiza, y cuando se acercaban a un pueblito, pues la gente se metía a su casa, ¿no? Porque nos van a transmitir esto y están malditos. Entonces, lo que hace Jesús, bueno, y otro actor más importantísimo, que es las mujeres. Es el primer rabino, el primer maestro del pueblo judío que está documentado que incorpora mujeres a su comunidad de discípulos, ¿no? ¿Quiénes son todos estos? Este grupo tan heterogéneo y variopinto de la Palestina de hace 2000 años, pues son los que están hasta abajo de la escala social, son los marginados de los marginados, son los excluidos de los excluidos, ¿no? Entonces, en esta comunidad, la postulación, la idea, el principio es la inclusión de los excluidos, la inclusión radical de los marginados. Entonces dicen, bueno, si el fundador de nuestra iglesia se juntó de los más marginados de su época, ¿quiénes son los más marginados de la nuestra? Para que nosotros digamos con un poco más de razón que lo estamos siguiendo, ¿no? Entonces dicen, pues uno, los transmigrantes centroamericanos, son la gente a las que les está negada la ciudadanía. Cuando están en México son la carne de cañón del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, de las policías municipales, de las bandas del crimen organizado, del violador, del secuestrador, del ladrón que trabaja individualmente en la arrocera, en Chiapas, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Veracruz, en casi todos los estados del país, en San Luis también. ¿Quiénes son ahora? La comunidad lésbico-gay, ¿no? ¿Quién más? Siguen siendo las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues lo que nos toca es construir esta comunidad de excluidos en nuestra época, pero no solo eso, sino dar un paso también más adelante y convertirlos en sujetos de su propio destino, que no sea solamente darle una voz a los que no tienen voz, sino que los que no tienen voz puedan adquirir su propia voz. El libro, por eso mismo, es en mucho una historia de conversiones. El padre Alejandro Solarinde, por ejemplo, un hombre que pone el albergue a los 61 años. Él había sido toda su vida un cura de aldea, tranquilo, ya se quería retirar, ya se sentía mayor, dijo, quiero un lugar para retirarme pacífico, discreto, y en donde realmente haga yo una contribución. Dice, ya no quiero estar metido en las grillas de los curas que se están peleando la mejor parroquia, la que le dan la que dan más limosnas. Entonces, ahí con muchísimas dificultades y no le querían vender un terreno. Se tiene que disfrazar para comprar un terreno. Decir que fundó un albergue es en un principio exagerar un poco, porque en realidad lo que hace es comprar un terreno y poner unos cartones y decir, pues aquí podemos dormir, ¿no? Dejar su casa, es de los poquísimos que dejan su casa y se van a vivir
permanentemente se instalan en el albergue, y cuando empieza el auge de los secuestros se da permiso, se da cuenta de que requiere él convertirse en un líder, en un dirigente, en una voz pública, ¿no? Entonces, esta idea de retirarse cómodamente, modestamente, se convierte en una politización tremenda que lo ha hecho pues ser ahora la voz internacional de los migrantes. No hay, por ejemplo, un caso más conocido dentro de la Iglesia Mexicana de conversión que el de Raúl Vera López. A Raúl Vera, el obispo de Saltillo ahora, lo mandan, ustedes se acuerdan bien, a Chiapas en 1995 en un acuerdo que hace Prigione, que era el nuncio apostólico del Vaticano en México, con la Secretaría de Gobernación, con Emilio Chaifet, para mandar ahí a un obispo que domeñara, que sometiera y que desactivara la obra de Samuel Ruiz. Y el mejor para hacer eso era Raúl Vera, porque Raúl Vera era un hombre muy cercano a Prigione, era un hombre muy conservador, formado en la tradicionalidad de los dominicos de Boloña. Él ya había sido inspector teológico en algunos centros en donde se dudaba, se creía que se estaba enseñando teología de la liberación. Entonces mandaban al inquisidor Raúl Vera a que fuera a meter en cintura a estos curas rojillos, ¿no? Y resulta que el hombre llega a Chiapas y se da cuenta que la paramilitarización, que la violencia es muchísimo más gruesa y que en el balance de su conciencia pesa muchísimo más que obedecerle al nuncio y al secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, él cuenta que en una reunión, en una iglesia en Tila, que es una capital de los paramilitares en Chiapas, a donde los catequistas indígenas tienen que dar rodeos y caminar por veredas porque los caminos principales están tomados por estos paramilitares. Le cuentan su historia a Raúl Vera y él en ese momento va a su cuarto y dice: fui a preguntarme de qué lado quería estar, ¿no? Si quería estar del lado del secretario de Gobernación, del nuncio, o si quería jugarme la vida con estas otras personas. Y después de pensarlo, dije, me juego la vida. Y se convierte en un personaje mucho más vehemente que Samuel Ruiz. Se adquiere la perspectiva, la forma de pensar, la forma de ser de Samuel, pero le añade, porque Samuel era un hombre introvertido, era un hombre callado, le añade, si ustedes algún día tratan a Raúl Vera, pues es un hombre que no deja de contar chistes, es un hombre muy simpático, muy elocuente, que si agarra un micrófono puede hablar 80 minutos sin cansarse y sin cansar al auditorio, tiene esa capacidad oratoria. Bueno, pues le pone esa impronta, esa huella propia a una obra que ya estaba ahí puesta. El caso de Javier Sicilia, en efecto, es quizá de los más polémicos del libro. Yo creo que el mérito que tiene Javier es que en un primer momento, hace exactamente 3 años que yo empecé a seguir el movimiento que nace en Cuernavaca, es decir, para parar la guerra hay que salir a la calle, hay que tomar la calle, hay que movilizarse, ¿no? Después, en efecto, Javier abandona el tema de parar la guerra, ¿no? Y en una ingenuidad, pues yo creo una ingenuidad imperdonable, él supone que yendo a hablar con Felipe Calderón le iba a tocar el corazón y que Calderón iba a cambiar la principal marca de su sexenio después de conmoverse y de llorar, ¿no? Esto pues era una apuesta que
desde cualquier punto de vista estaba equivocada y cualquiera se podía dar cuenta que estaba equivocada, pero Javier se empeñó en eso, pensando en que si Gandhi había convencido a uno de los dictadores de Sudáfrica, ahorita me acuerdo, a quien le había regalado sus sandalias, pues él podía hacerlo con Calderón. Una de sus novelas de Javier Sicilia termina, el personaje principal, uno de los personajes principales de la novela es Marcial Maciel, y termina con un Marcial Maciel arrepentido de sus pecados, porque un curita de pueblo va con él y le hace ver su maldad y sus errores y cuánto daño le ha hecho a la gente, y entonces Marcial Maciel se arrepiente y muere, digamos, en paz y acogido por… Entonces, esta era la idea. Javier traslada esta idea de su novela a la realidad y pues resulta ser, él termina siendo, digamos, un ala del calderonismo, ¿no? Pero aún así creo que ese mérito inicial de decir hay que cambiar la lógica de violencia, hay que reconocérselo. Y nada más para regresar a las preguntas, quisiera hablar de José Barba, que es un caso peculiar también. José Barba junto con Javier Sicilia son los dos personajes que no son clérigos dentro de mi libro. José Barba a lo mejor no les dice mucho a ustedes, pero José Barba es personaje clave, no solo en la iglesia mexicana, sino en la iglesia internacional. Él era un profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, esta escuela donde se forman los tecnócratas. Él tiene 2 doctorados, uno de ellos en Harvard. Era un hombre con la vida resuelta a sus 60 años, muy apreciado, no se había metido en su vida nunca en problemas, pero llega un momento en el que se entera de que un niño es abusado sexualmente en un colegio de los legionarios. Él ya tenía 30 años que había empezado a platicar, a comentar con algunos otros ex legionarios y habían ido descubriendo que eran víctimas de abuso sexual de Marcial Maciel. Todos ellos estaban mitad atemorizados, mitad metidos en la dinámica de Maciel de que los hizo a sus víctimas, las convirtió en sus cómplices, pero cuando ven que hay un abuso de un niño, un abuso más, dicen, ya basta, se acabó. Y igual a sus 60 años, José Barba decide pues, dar la pelea para el resto de su vida, y yo creo que es el caso de David contra Goliat de nuestra época, porque Marcial Maciel es uno de los ejemplares de las ovejas blancas de las que hablaba Pavel, un hombre al que, de no haber existido José Barba, ahorita lo estarían canonizando como santo de la Iglesia Católica, sería el santo de los pederastas. Y oye, Emiliano, perdón que te interrumpa, pero hoy ya se va a acabar el tiempo casi, pero no quiero que se acabe sin preguntarte esto. ¿Hay un antes y un después en cuanto a Maciel en la relación de la sociedad con la Iglesia Católica? Te quiero preguntar eso. ¿Y qué pasaría? Es decir, antes era incuestionable, no se podía hablar en los medios. ¿Se ha destapado algo? ¿Tú crees que sí hay un cambio en los medios, en la sociedad, en su relación con la Iglesia Católica? ¿Hay más chance para estos personajes de actuar, las ovejas negras? ¿Hay menos oportunidad para el alto clero de ser cómplices de, no sé, de la corrupción, de la opresión, de la persecución social? ¿O sí ha cambiado algo? ¿Y sí crees que el caso de Maciel haya sido un parteaguas? Sí, porque justo lo que iba a decir es que el emporio de Maciel en ese momento valía 26,000 millones de euros, sus activos, porque eran colegios y obras y cuentas bancarias en toda América Latina, Estados Unidos, Irlanda, Italia, algunos países de África. Cuando yo empecé a hacer diarismo en un periódico de la Ciudad de México, no se podía tocar el asunto, ¿no? O sea,
todavía estamos hablando de que ya había el PRI o el régimen del PRI, ya había perdido la presidencia de la República, se suponía que había libertad de prensa, que uno podía criticar al presidente, pero Marcial Maciel seguía siendo intocable, ¿no? Y la lucha de este grupo, también lo protegieron los medios de comunicación. lo protegieron los medios porque Maciel casó a Carlos Slim, ¿no? Fue el que celebró la misa funeraria de Emilio Azcárraga Milmo, del Tigre, 3 días después de que en la prensa mexicana se publica por primera vez el caso. A los 3 días está Maciel celebrando el funeral, la misa en el funeral de Azcárraga. Entonces, era el alto empresario mexicano cerraba filas en torno de Maciel, porque ellos los había casado Maciel, sus hijos habían ido a colegios de Maciel. La iglesia tarda 15 años en concederle a José Barba que tenía la razón histórica, que la verdad histórica era la de ellos, ¿no? Ahora, a mí me parece muy decepcionante lo que ha pasado con la Legión, porque finalmente el arreglo entre el Vaticano y la Legión de Cristo fue hacer de Maciel el chivo expiatorio. Entonces, ahora resulta que Maciel los engañó a todos, que era una mente maestra en donde todos los demás pensaban ingenuamente que era un santo, cuando eso no es cierto. Gozó de la complicidad de la cúpula legionaria que ahora está gobernando la Legión, y gozó la complicidad de la cúpula de la Curia Vaticana que estuvo con Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Quién mete? Ahorita es igualmente fácil meter la mano por la iglesia en ese sentido. Es decir, los medios de comunicación se comprometerían igual que con la iglesia, igual que cuando Maciel, ¿lo crees un poco más difícil? Yo creo que la Iglesia Católica, y aquí nos corregirán ahora, está en un momento difícil porque mucha gente deja de ir a la iglesia, mucha gente deja de ir a los seminarios, o sea, hay mucha menos gente que se quiere formar como sacerdote, y eso hace que las comunidades católicas no tengan acceso a la confesión, no tengan acceso a los sacramentos. Y eso creo yo que va a hacer que vayan tomando pasos muy lentos para modernizarse. Por ejemplo, el hecho de que esté Francisco como Papa, a mí me parece que es tratar de dar una respuesta, tratar de decirle a su propia comunidad de feligreses, sí queremos cambiar, ¿no? Pero lo vamos a hacer muy lentamente. Oye, y por último, antes de que alguien te quiera preguntar algo, para tus personajes de aquí, ¿es más fácil hoy la vida o no? Para el padre Solalinde, para Barba, para etcétera. Lo que yo vi en ese momento y sigo viendo ahora es que México es un país en donde los caciques tienen mucho poder. O sea, hay una estructura informal del poder que va desde los caciques, grandes caciques de los medios de comunicación, hasta los caciques regionales de su pueblo, de sus estados, que dominan o quieren o pretenden controlar la prensa, la oposición, la economía de su zona y hasta el crimen organizado en sus regiones. Entonces, tocar los intereses de esos pequeños caciques es peligrosísimo, porque además esa gente no calcula riesgos, ¿no? Dice, échense ya a ese padrecito, ¿no? Entonces, no, yo creo que están tan amenazados como en aquel entonces. Bueno, no sé si tienen preguntas. Empezamos un poquito tarde, así que espero que nos aguanten. Y tú respondes una vez. Escogemos En sola oración. Dan sus preguntas cada quien y entonces el Bueno, autor… son 1, 2, 3, 4. A ver, ¿sí? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Sean preguntas. Que sean preguntas, ¿les parece? Sí. A ver. Y nada más quiero decirles que el libro está, además de todo, súper bien contado, así que no se lee de una sola
sentada, no se aburre en absoluto. Ya, a ver. Gracias, buenas noches. Evidentemente que la construcción jerárquica de la Iglesia, después de su primer guía, y de aquí se deriva la pregunta, ¿cómo esta guerra interna entre las órdenes monásticas genera una corriente de poder adentro de la Iglesia que probablemente desmerezca la actividad de otras, sin que esto sea un acto de defensa? Tú te las preguntas, ¿no? ¿No sería correcto decir, en vez de la Iglesia Católica, que fuera correcto, como las leyes de reforma de Benito Juárez precisaron los liberales, la alta jerarquía católica, ¿verdad?, dentro de sus clases sociales? Bueno, te felicito porque es un tema tabú y es muy importante que no haya temas tabú en México. Pero a mí me preocupa más cosas, es decir, yo considero al CENTE que es una estructura que ha imbecilizado este país. Han confundido laico con lacayo, ¿sí? Entonces, no solo, estamos, yo creo que perdidos en la época medieval, porque pues son 1,5 millones de gentes que precisamente los resultados que están pasando en este país no son casuales. Ya se ha vendido el país por el PRI y el PAN y realmente no hay respuesta de la sociedad. Entonces, yo creo que hay situaciones que las estamos olvidando, ¿verdad? Yo creo que estuvo mal que lo hayas estigmatizado de izquierda, porque aquí ser de izquierda es tremendo, ¿no? No estigmatice. Sí. Pero o sea, la verdad es que aquí lo que demuestra el libro es que la izquierda se ha hecho tonta con algunos temas, ¿no? Pero la verdad le voy a decir una cosa, yo creo que en este país la mitad son pendejos y la otra mitad nos hacemos pendejos. Entonces, pues, la verdad está terrible, ¿eh? Felicidades. Gracias. Pregunta, yo no quiero hablar de sindicatos. Adler, el psicoanalista, decía que una de las razones del ser humano es la búsqueda de poder. Y hay que cuestionarnos el hecho de que, en este caso es una pregunta a ti, fue Constantino II, que era político y pagano, que fundó la Iglesia Católica como tal. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ves que esa es la realidad de la Iglesia, ¿no? Una cuestión meramente política y de poder. Bueno, Sicilia lo acompañaba una persona, parece que mormón de allá de Chihuahua, que le mataron a un hermano, y lo acompañaba, pero se separó de él y le preguntaron que por qué se había separado, y dice porque así como está trabajando él no se va a lograr nada, puesto que se necesita un cambio de conciencia, y eso va a estar difícil por el nivel mental que tiene a nivel mundial la formación cristiana, ¿no? Bueno, hay muchos casos, por ejemplo, está muy enraizada, ¿verdad?, la religión cristiana, y es muy difícil que, pues, cambiar de mentalidad. Una última. Sí, buenas tardes. Carlos Monsiváis escribió un libro que se llama El Estado laico y sus malquerientes, y al final es optimista y dice que afortunadamente la sociedad ha evolucionado de tal manera que ya no es posible regresar al siglo XIX en cuanto al poder que ejercía la Iglesia. Pero por otra parte hay una corriente de la Iglesia Católica que ve a Latinoamérica como el continente de la esperanza, porque en Europa los templos están quedando vacíos, y en cambio en Latinoamérica pues ya sabemos cómo es la cosa, el fanatismo y todo esto. En su opinión, ¿debemos ser optimistas como Carlos Monsiváis o no?
Gracias. Creo que puedo contestar algunas, las del origen de la iglesia y de los pleitos y de la alta jerarquía. Yo creo que en su momento el cristianismo primitivo fue una ideología muy importante, en un sentido muy revolucionaria, la ideología de los esclavos de su momento, pero muy pronto generó una burocracia, pronto no tanto, 2, 3 siglos, sobre todo con Constantino y cuando se adopta como religión oficial del imperio, que es la burocracia que va a gobernar y que va a ser la principal en toda la Edad Media europea, ¿no? En cuanto a la iglesia como búsqueda de poder, lo que las ovejas negras responderían es que el poder está en el servicio, ¿no? Respecto al CENTE, pues creo que opino más o menos lo mismo que usted. Creo que es un sindicato corrupto, corporativo, que debería de reformarse. Y del optimismo, creo que en América Latina no es el bastión de la Iglesia Católica como solía ser, porque tanto los no creyentes como la gente de otras, que se sale de la Iglesia Católica para hacerse cristiana evangélica, mormona, testigo de Jehová, cada vez son más. La sangría más fuerte después de Europa es América Latina. Entonces, en mi caso yo creo que yo sí veo mucho optimismo, porque la sociedad siento que es cada vez más crítica a la iglesia, y que para la sociedad ya, por ejemplo, es inaceptable que los sacerdotes abusen de los niños, ¿no? O sea, mientras todavía eso es aceptable para muchos obispos, y lo es en la medida en que encubren a sus curas abusadores, para la gente eso ya es intolerable, ¿no? Y es algo que se debe de denunciar. Y en ese tipo de cambios yo sí veo optimismo y esperanza. Oye, para la Iglesia Católica es el continente de la esperanza, lo que quiere decir que no sirvieron 300 años de educación obligatoria de cristianismo, ¿no? Sí, ya va para abajo. La sangría en América Latina es de miles al día, o sea, miles al día se van de la iglesia. Entonces hay que ser optimistas. Bueno, pues Emiliano, gracias. No, muchas gracias a todos.